exactamente igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Como lo sabemos, Jesús nació como nosotros, ¿no? Le cambiaron los pañales como a nosotros, le dieron teta como a nosotros, ¿no? Y en su momento lo atendieron y vivió todo el proceso de niñez, de crecimiento, de adolescencia. Vamos a ver un texto en donde encontramos a Jesús perfectamente adolescente, con todas las carencias de los adolescentes, los que adolecen todavía de madurez, ¿no? Entonces, la naturaleza humana de Jesús fue creciendo como crecimos todos, rodeados de la familia, por los ejemplos que recibimos de papá y de mamá. Y entonces, si Jesús terminó siendo el hombre que es, no solamente es por su naturaleza divina, sino también por la crianza que recibió. En el Evangelio de Juan se nos cuenta un episodio muy bonito, ¿no? En donde Jesús, ya resucitado, se presenta a los apóstoles. Y los apóstoles habían estado toda la noche tratando de pescar, pero no pescaron nada. Entonces, ya recién amaneciendo, regresan de haber intentado pescar sin pescar nada. Jesús les dice: muchachos, tiren la red nuevamente, tiren a la derecha, y sacaron muchísimos peces, 153 dice el texto. Y cuando regresaron con los peces a la orilla, Jesús ya los esperaba con el desayuno listo. Dice, inclusive está el menú, ¿no? Pescado asado y pan, ¿no? Y en ese tiempo no había delivery, no había pollo loco por pedir, ¿no? Un pollo loco delivery ni nada. Ahí había que preparar inclusive hasta el pan, no había panaderías, el pan había que hacerlo. Entonces, una de dos: o Jesús agarró una varita mágica como era el mismo Harry Potter y ¡plum! Hizo aparecer el desayuno, o Jesús sabía cocinar. ¿Cuál de las dos cosas le resulta más lógica? Que Jesús sabía cocinar, ¿no? Y si sabía cocinar, ¿quién le enseñó? Lo más probable es que su madre le haya enseñado, ¿no? La Virgen María le enseñó a cocinar seguramente. Y por eso es que Jesús los esperó con el desayuno listo, ¿no? Qué detalle, ¿no? Descubrir que María probablemente, muy probablemente, le haya enseñado a cocinar a Jesús cuando era niño, seguramente. Entonces, hay que observar el buen trabajo que hicieron María y José, como papá y mamá de Jesús. Hay que observar todo lo que podamos de esa niñez, porque de esa niñez y de la actuación de María y José podemos sacar muchas cosas que nos van a enseñar a ser mejores padres. Ahora, no tenemos mucha información en el Evangelio, en los 4 Evangelios. No tenemos mucha información de la niñez de Jesús, pero tenemos suficiente como para sacar varias conclusiones. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, un texto muy conocido. Es el texto en donde Jesús se extravía en Jerusalén cuando tenía 12 años. Y es hallado en el templo después de casi 3 días de haberse extraviado, ¿no? Es hallado en el templo. Entonces, voy leyendo el texto y vamos reflexionando. Sus padres, dice el texto, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió Jesús los 12 años, subieron, como de costumbre, a dicha fiesta. Vamos a ver. Efectivamente, todo judío varón, a partir de los 12 años, tenía la obligación civil y religiosa. En aquel entonces las dos cosas eran una sola cosa, ¿no? Era una obligación, era una costumbre religiosa, pero al mismo tiempo era una obligación civil, de peregrinar al templo de Jerusalén. 3 veces en el año. Vamos al siguiente. A la fiesta de las tiendas, a la fiesta de las semanas y a la fiesta de los panes ácimos, la Pascua judía, que era la fiesta principal de la religión judía. En esta fiesta de la Pascua judía, en donde todos los judíos venían de todos los poblados a la gran ciudad de Jerusalén, en esta fiesta es que Jesús con sus papás va por primera vez.
En realidad por segunda vez. La primera vez estuvo ya a los 8 días de nacido. Jesús lo llevó su madre para la circuncisión, ¿no? Entonces era la segunda vez, en todo caso, que Jesús estaba en el templo de Jerusalén. Y entonces sucedió lo siguiente. Al volverse ellos, pasados los días de la Pascua, Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Sin saberlo sus padres. Creyendo, María y José, que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, regresaron a Jerusalén buscándole. Entonces, terminó la Pascua y regresaron a Nazaret, desde Jerusalén. En ese tiempo no había Zetabús, ¿no? Ni ninguna otra línea de transportes. Se viajaba de esta manera. Esto es una caravana judía de la época, ¿no? Una larga cola de personas y animales avanzando en bloque, ¿no? Por lo general las caravanas avanzaban durante varias horas, luego acampaban, sobre todo en las noches, luego seguían el camino. Esas eran las caravanas judías, las caravanas de aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de familia que tenían los judíos es distinto al que tenemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, consideramos familia, al menos la familia inmediata, papá, mamá, hijos, hermanos, por ahí los abuelos también, alguno que otro primo, y listo, ya está, ¿no es cierto? Es la familia. Pero el concepto de familia que tenían los judíos era muy amplio, era más bien tribal. Ellos consideraban a todo Nazaret la familia, ¿no? Toda la gente que vivía junta, todos son familia. Era tan amplio el concepto de familia que tenían los judíos que a los primos hermanos y a los primos incluso lejanos les llamaban hermanos. De ahí la conocida confusión de que María tuvo un montón de hijos porque Jesús tenía un montón de hermanos. No es que tenía un montón de hermanos carnales, tenía un montón de primos, parientes, conocidos, primos lejanos, a los cuales a todos les llamaban, se trataban de hermanos, porque el concepto de familia, repito, era muy amplio. Entonces, María y José regresaron en la caravana. Y aquí, bueno, hay algo que este es un dato que nos consuela a todos, ¿no? Los papás perfectos no existen. Ni siquiera estos dos papás. Imagínense, María y José, escogidos por Dios mismo para hacer un trabajo fundamental, increíble, ser papá y mamá de Jesús. Bueno, ni siquiera estos dos papás se salvaron de cometer errores. Este fue un error, un descuido. Se confiaron de que Jesús estaba en la caravana y probablemente ellos estaban, no sé, por aquí, y dijeron, no, seguramente Jesús está por acá, ¿no? Ahí, con algunos parientes, amigos. Se confiaron tanto que caminaron un día entero caminando sin ver a Jesús. Perdieron de vista a su hijo de 12 años durante 24 horas. ¿Alguna vez les ha pasado? No, pues sus hijos son chiquitos, ¿no? Cuando yo voy a un colegio de secundaria, por ejemplo, yo hablo con los padres de familia de los jóvenes, digo, ¿alguna vez nos han perdido de vista? Y ahí sí que sucede. Nos pierden de vista, ¿ves? ¿No? Inclusive los de primaria, ¿no? Ah, sí, sus tíos vinieron y se los llevaron todo un fin de semana entero. A ellos les encanta la playa y papá y mamá felices porque están un fin de semana libres, ¿no? ¿No? Entonces sí, a veces los perdemos de vista 24 horas. En este caso, María y José perdieron de vista a Jesús 24 horas. Y al cabo de 24 horas recién se dieron cuenta que mi pobre angelito no estaba en la caravana, se había quedado en Jerusalén. Después de haber caminado un día, María y José dejan la caravana y regresan a buscarlo. Si habían avanzado un día, tuvieron que caminar un día entero también.
No son 24, fueron 48 horas sin ver a Jesús, sin ver a su hijo de 12 años. Entonces, papás perfectos que nunca cometen errores, no hay, ni siquiera esos. Miren que solamente el único episodio de la adolescencia de Jesús que tenemos en el Evangelio es este. No significa que no hayan habido otros errores. A lo largo de la niñez y de la adolescencia de Jesús, probablemente sus papás cometieron también otros errores. Ahora, ¿qué nos dice este primer momento de la vida de Jesús? De este primer hecho, el hecho que sus papás lo hayan perdido de vista 48 horas. Uno, nosotros, bueno, sus hijos todavía están pequeños, estoy seguro que no los pierden de vista tanto tiempo, pero van a crecer, van a dejar Happy Children en algún momento y van a ir a otra escuela, a otro colegio, y después van a venir los permisos, los viajes, ¿no? De promoción, por ejemplo, o no sé, algunas otras cosas. A mí, por ejemplo, yo soy papá de 2 hijos. Mi hijo mayor ya tiene 23, mi hija tiene 18. Cuando ella tenía 12 años, un día viene y me dice, papá, ¿puedo ir a la casa de mis amigas? 12 años, ¿no? ¿A la casa de mis amigas? Sí, claro, ¿cómo no? ¿A qué horas? 7 de la noche. Ah, bueno. ¿Tu mamá ya sabe? Sí, sí. Ya, está bien, yo no tengo problema. ¿Y a qué horas vienes? A las 8. Ah, mira, una reunión cortita. No, a las 8 de la mañana del día siguiente. Ustedes saben cómo se llama eso, ¿no? Pijamada. Las costumbres, debido a la globalización, una serie de costumbres ajenas a nuestra idiosincrasia comienzan a aplicarse por acá, ¿no? Chistoso, también mi hija me dice que hace un tiempo viene y nos cuenta a su mamá y a mí, bueno, saben, yo quiero decirles que estoy saliendo con un chico. Entonces a mí se me puso la cara de todos los colores, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿ya estoy enamorado? No, perdón, no es mi enamorado. Solo estoy saliendo con él. Estoy dating, no sé cómo le llaman, dating, ¿no? O sea, sales con un chico, pero no estoy enamorado todavía. ¿Qué es eso? Costumbres gringas, ¿no? Bueno, esto de la pijamada también es una costumbre gringa. Y está siendo muy popular. Ahora, ¿cuál es el problema de la pijamada? Hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, si a usted y a mí nos decían que 3 o 4 chicas de 12, 13, 14 años se iban a quedar toda la noche en la casa de una de ellas, y ni siquiera en la casa, en el cuarto, en la habitación de una de ellas, pero no es ni siquiera toda la casa, es la habitación, ¿no? Pum, cierran la puerta y listo. ¿Qué cosa puede ver ahí dentro? Pensando hace 30 años atrás. Bueno, se ponen a pintar y a despintarse, a contar chismes, a hacer guerra de almohadas, no sé, en fin, las cosas que hacen las chicas. Y punto, nada más. Eso hace un tiempo atrás, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, lo que estamos viviendo es una época de muchísima confusión, ¿no? Mucha confusión. En donde a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, esto es lo injusto, a los niños inclusive, se les está agrediendo con una avalancha de información, pero sin formación. O sea, ahora todo se sabe. Te metes al Google y averiguas todo, ¿no? La información está al alcance de la mano. Toda la información, la buena y la mala, la natural y la pervertida, ¿no? La antojadiza y la veraz. Todo tipo de información está en la red. Y claro, levante la mano quienes tienen internet en casa. Y encima banda ancha. Cuanto más ancho, 10 megas, 20 megas.
para que baje las películas rápido, ¿no? Claro, entonces es como un tsunami de información, pero al alcance de todo el mundo, inclusive al alcance de los jóvenes, adolescentes y lo peor, al alcance de los niños. Y entonces, esta información sin formación, al fin y al cabo, termina siendo una agresión. Una agresión que usted y yo no vivimos, ¿no? Ustedes son base 3, ¿no? Más o menos, promedio. Ni siquiera la base 3 sufrió esta agresión. La base 5, menos. ¿No? Nosotros no vivimos con semejante cantidad de información al alcance de la mano. No experimentamos eso. Pero nuestros hijos y nietos sí van a vivir esto, y no es bonito lo que van a vivir. Están viviendo una, repito, agresión. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos todo tipo de información, y entonces hay personas en donde a nivel sexual no solamente están promoviendo o pidiendo que se les acepte de manera tolerante sus puntos de vista y su forma de ser, sino que están promocionando su forma de ser, ¿no? Sus puntos de vista a nivel sexual. Lo están promocionando. La homosexualidad ahora se está promocionando. Ya no es un asunto de tolerarlo, no. Ahora están en promoción, están buscando incorporar gente al ejército, ¿no? Y no solamente eso, el travestismo, el transgénero y todos los demás puntos de vista por ahora, y otros que van a venir, ¿no? En Europa ya hay asociaciones de pederastas que están diciendo también que lo suyo es natural, porque así nacieron, ¿no? Todos los que nacemos de tal manera, eso es natural, porque así nacimos. Entonces, se está promocionando, se está promoviendo una serie de puntos de vista, y los chicos, no por malos, ni por pervertidos, ni por nada, pues en condiciones como estas, ¿no? En pijamadas como estas, uno puede esperar que los chicos, al ser constantemente invitados a la experimentación, porque de eso se habla, ¿no? Experimenta, vívelo, hay una sola vida, vive, experimenta tu cuerpo, ¿no? Conoce. Entonces, al ser invitadas a este tipo de experimentación, podemos encontrarnos con una posibilidad grave de que terminen experimentando y confundiendo su sexualidad. Entonces, miren cómo algunas cosas que antes podían ser totalmente inocentes, cuando se abre la caja de Pandora, ¿no? Cuando se come del fruto prohibido, como dice el texto del Génesis, ¿no? Puedes comer de todo, pero de ese árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comas. Y justo ahí se fueron a comer, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, miren. Entonces, hay peligros que antes no existían. Nosotros los papás tenemos que estar alerta de estos peligros nuevos, de estas patologías nuevas que todos los días están apareciendo. No para vivir alarmados, ni para vivir paranoicos, no. Para estar alertas, para hacer las cosas que tenemos que hacer, para informarnos y actuar como debemos actuar en un tiempo como este. Entonces, Jesús, María y José perdieron de vista a Jesús 48 horas y la pasaron muy mal. Después vamos a leer que ellos estaban desesperados buscando a su hijo. Nosotros hoy en día no solamente hay que evitar perder de vista a nuestros hijos, ni 48 ni 24 horas. No hay que perderlos de vista, en todo momento hay que perderlos de vista. El problema es que hoy en día las cosas se han complicado, ya no basta con saber dónde están. Por ejemplo, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿dónde están sus hijos? Y me van a decir, estoy seguro, están en casa, ¿no? ¿Sí o no? Y uno, otra vez volvemos hace 20 años, hace 30 años, cuando decimos mis hijos están en casa, era sinónimo de tranquilidad.
están a salvo, están en casa, no pasa nada, no hay peligro, ya llegaron a casa. ¿Decíamos eso o no? Bueno, ahora ya no podemos decir eso. Ya no podemos decir eso. En casa, si tenemos internet, si tenemos televisión por cable, nuestros hijos pueden estar adquiriendo una serie de costumbres, una serie de patologías, ¿no? Que son las nuevas patologías que están apareciendo hoy en día, unas deformaciones de la personalidad que vienen a través de esta agresión informativa que están sufriendo en casa, en donde se supone están a salvo. Televisión, internet. Es terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Hay, por decir nada más, el tema de la pornografía, ¿no? No sé si hay gente de acá de base 5 de mi promoción, pero cuando nosotros ahí está, más o menos, por ahí. Cuando nosotros, hace 40 años, siendo adolescentes, queríamos hacer una travesura, queríamos ver, por ejemplo, una película, ni siquiera pornográfica, erótica, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer nosotros hace 40 años atrás? Conseguirnos una libreta electoral de esas anaranjadas que habían antes, de 3 cuerpos, ¿no? Con la foto de un tipo que se parezca a ti para pasar por el cine. Eso se hacía. O si no, sobornar directamente al tipo para poder entrar al cine. Eso hace 40 años. Pero, como dice el Papa Francisco, el mal cambia sus estrategias. El mal cambia todo el tiempo. ¿Ustedes creen que el maligno se va a quedar haciendo las cosas igual? No. Hace 40 años se hacía eso. Hoy día, 40 años después, en casa, si tienes internet, apretando 3 botones, no solamente los jóvenes, sino los niños, que dicho sea de paso son hackers, desde los 8, 9, 10 años, han visto, ¿no? Son increíblemente hábiles para todo lo que es informática, ¿no? Son hackers, ¿no? Bueno, al alcance de los niños, apretando 3 botones, no solamente pueden tener erotismo, pueden tener pornografía, y no solo pornografía, pueden tener todas las depravaciones que usted conozca y que puede imaginar, y aquellas otras que ni siquiera se puede imaginar. Y no hay forma de controlar, no hay forma de censurar. La libertad de expresión hace que sea inconstitucional cualquier tipo de control frente a eso. Los medios de comunicación, inclusive la televisión, que cada vez está peor, dice, bueno, si no le gusta, señor, señora, lo que yo hago en televisión, cambie de canal, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo la sociedad de consumo te saca de la casa. Papá y mamá tienen que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado, a veces domingo. Entonces, ¿quién controla? ¿Quién apaga el televisor frente a los chicos que son naturalmente curiosos? ¿Quién controla? ¿La abuela? ¿La empleada del hogar? No controla a nadie. Los chicos se alimentan, ven, se alimentan, aprenden, reciben. Entonces es una situación complicada. Ya no solamente tenemos que preguntarnos dónde están nuestros hijos físicamente, porque eso hasta con el celular se soluciona, ¿no? Oye, ¿dónde estás? Ya estoy en casa. Ok. Físicamente no hay problema. Quizás. Pero ¿dónde están sus mentes? Pregúntense eso. ¿Dónde están las mentes de los chicos? No solamente dónde están físicamente, sino sus mentes. Cuando crezcan, cuando comiencen a tener este acceso a los medios de comunicación, ¿dónde están sus mentes? ¿Qué es lo que están consumiendo? Siéntanse un rato a ver lo que ellos ven en televisión, qué programa les gusta, qué páginas visitan, revisen los historiales, no como detectives ni como policías para castigarlos después, sino para estar al tanto, para saber dónde están sus mentes, sus intereses, qué es lo que están, con qué se están alimentando intelectualmente a través de estas redes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, luego sucede lo siguiente. Creyendo
que estarían en la caravana, hicieron un día de camino y no la encontraron. Regresaron a Jerusalén buscándole. Al cabo de 3 días, dice, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le escuchaban quedaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, los papás, quedaron sorprendidos y su madre, María, le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Jesús le respondió: ¿y por qué me buscaba? Y como para meterlo en cachetadón, ¿no? Con razón, tenía 12 años, ¿no? ¿Y por qué me buscaba? ¿No sabían que yo debía encargarme de las cosas de mi padre? Ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Es decir, Jesús con 12 años respondió algo que dejó a papá y a mamá completamente desconcertados. Esto que la palabra nos regala como un episodio de la vida de Jesús es algo absolutamente normal en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y ya no solamente a partir de los 12 años. Uno dice: la adolescencia. Ahí van a comenzar a preguntar, ahí van a comenzar a tener rebeldías, ahí no, ya no es en la adolescencia. La sociedad de consumo se ha encargado de avanzar, apresurar injustamente estas cosas, y ahora los chicos desde los 8, desde los 7, de los 10, comienzan a tener actitudes y respuestas y preguntas desconcertantes, ¿no? Que a nosotros nos desconciertan como papás. La distancia que había entre tu papá y tu mamá y tú, cuando eras chica, es cronológicamente la misma de la que tú tienes de pronto con tus hijos. Cronológicamente, son los mismos años. Pero culturalmente, informativamente, son muchos más años. Hay mucho más distancia. Parece mentira. Repito, la distancia que había entre nosotros y nuestros padres y nuestros hijos con nosotros. Por esto de la información, que ahora es excesiva, abierta a todo el mundo, indiscriminada, así se puede decir, indiscriminada. No hay forma de controlar esto. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos, tarde o temprano, ustedes los suyos están todavía pequeños, pero tarde o temprano van a salir con algunas actitudes que les va a desconcertar. Y cuando aparezcan estas actitudes, lo importante es cómo reaccionar frente a ellas, ¿no? Un día puedes estar lavando la ropa de tu hija, adolescente, y le puedes encontrar un condón. ¿Qué haces? ¿No? Un día estás revisando la laptop de tu hijo de 11 años y encuentras que está lleno de links pornográficos, ¿no? Así, no solamente triple X, 6X. ¿No? Y en ese momento, ¿qué haces? ¿No? Situaciones más sencillas, ¿no? De pronto termina Happy Children, entonces va a comenzar tu colegio, tu hijo, y lo manda a cortar el pelo y regresa con un montón de pelo acá y de aquí para abajo pelado. No, ese es el peinado de Paolo. Entonces, claro, tú dices: ¿y esto qué es, no? Actitudes desconcertantes, situaciones, respuestas rebeldes, que te van a parecer un atrevimiento. Frente a estas cosas, ¿cómo podemos reaccionar? De 3 maneras. No reaccionar, ignorar la situación. En esto somos campeones mundiales, sobre todo nosotros los varones, seamos sinceros, muchachos. Así son los chicos. No importa. Minimizamos los problemas. Hay situaciones que a lo mejor pueden comenzar siendo un pequeño germen de algo mucho mayor, y nosotros, no importa. Así son los chicos. Así es hoy, ¿no? Así es. Cuidado con eso, ¿no? No reaccionar, hacernos los locos.
Eso es muy frecuente. Otra forma inadecuada es la reacción violenta, y aunque les parezca mentira, a veces es la mamá la que reacciona con más violencia que el papá. Sí, nosotros a veces somos trogloditas, patadones, pero las mamás también se ponen histéricas, ¿no? Se ponen histéricas, se ponen a gritar delante de todo el mundo, ¿no? No ha pasado eso. ¿Ah? Se ponen histéricas. Les gritan delante de todos sus amigos y los avergüenzan, ¿no? ¡Ay, yo soy tu madre! Delante de todos, a la salida del colegio. A veces sucede eso. Entonces, eso también es violencia, no hay golpe de por medio, pero también es una reacción violenta. Entonces, tampoco es bueno eso. No se consigue mucho con eso. Lo mejor es reaccionar, pero de manera meditada. Y esto lo sacamos como conclusión, parece mentira, de la misma lectura. En el texto del Evangelio no es muy explícito, son algunos versículos nada más. Pero gracias a San Ignacio de Loyola, tenemos algo que se conoce como la lectio divina, ¿no? O sea, acercarse a la palabra de Dios, pero no solamente quedarnos con el texto, sino tratar de imaginarnos aquellas cosas que pudieron haber sucedido, aunque el texto no lo mencione, ¿no? En el caso, por ejemplo, dice, caminaron un día entero con la caravana, creyendo que Jesús estaba en la caravana, pero al cabo de un día se dieron cuenta que no estaba en la caravana, dejaron la caravana y regresaron los dos solos. Había terminado la fiesta, todo el mundo se estaba yendo a su tierra, a su pueblo. Entonces lo más probable es que no haya caravana de regreso. Se regresaron solos, buscando a su hijo. Caminaron un día entero de regreso. Lección divina. ¿Qué habrán venido hablando María y José durante ese día de regreso? Solos. ¿De qué hablaban? ¿Del clima? ¿Hablaron de la situación política de Jerusalén? Yo no creo. ¿Qué cosas se les ocurre? Por sentido común. Todo ese día entero de regreso, los dos solos, desesperados, sin ver a su hijo, vinieron hablando ¿de quién? De Jesús. Vinieron hablando del error que cometieron. ¿Cómo hemos podido ser tan descuidados? ¿No? A lo mejor se vinieron regañando entre ellos. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber. O quizás, Dios mediante, estemos en el cielo, le preguntaría a la Virgen eso, ¿no? ¿Qué vinieron hablando ese día? ¿Se pelearon o no? Como cualquier pareja. Yo me imagino que a lo mejor María dijo, claro, como el niño te ayuda en la carpintería, tú le das dinero, propinas, y ahora el niño se queda. Culpa tuya, ¿no? A lo mejor José le dijo, no, mujer, tú tienes la culpa porque tú le das permiso que se junte ahí con Juan Bautista, ese que anda comiendo langostas ahí en el desierto, ¿no? El primo suyo ese. ¿Qué sé yo? Habrán venido hablando del problema. Seguro vinieron hablando de eso. Pero hablaron de eso, no quepa la menor duda, hablaron de ese tema. Y después de un día entero de hablar, llegaron a un lugar público, el templo de Jerusalén, donde estaban maestros de la ley, había un montón de gente. María desesperada se le acerca, hijo, te habíamos estado buscando. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué me buscaban? Era para que la mujer se ponga histérica, pero no se puso histérica. Era para que José reaccione como santo varón, pero igual, ¿no? Blanco por ahí, cocacho, aunque sea. Pero no reaccionaron así. ¿Por qué no reaccionaron? No entendieron, pero probablemente lo vinieron conversando. Probablemente se pusieron de acuerdo. Frente a una situación desconcertante, de las muchas que vamos a tener con nuestros hijos en su vida, ¿no? Va a aparecer tu hija con 13 años y le dice, te presento a mi novio. Me parece un zarrapastroso así. Esos skaters, un montón de tatuajes, todo, ¿no? Y en ese momento, ¿no?
de las muchas situaciones en donde vamos a encontrarnos con situaciones desconcertantes, nosotros tenemos que meditar, conversar esas situaciones entre papá y mamá, ya sea que estemos juntos o de pronto, si hay la madurez suficiente, aún separados, ¿no? Aún separados, los problemas de nuestros hijos tenemos que conversar y actuar en conjunto, los dos juntos. Por supuesto, lo ideal es estando juntos, pero si están separados, de todas maneras hay que conversar estas cosas, ¿no? Bueno, para terminar, ellos no comprendieron la respuesta que se les dio, pero miren ustedes lo que dice después. Jesús bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a sus padres. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Miren qué interesante esto. No reaccionaron en ese momento, no impusieron castigo en ese momento, la mamá no se puso histérica en ese momento, no entendieron esa reacción rara que tuvo su hijo, pero no hicieron nada. Estaban en un sitio público, delante de gente, no le iban a avergonzar, nada que ver. Regresaron a Nazaret, pero en Nazaret Jesús, con 12 años, muy hijo de Dios que sea, vivió sujeto a sus padres. O sea, ¿qué significa sujeto a sus padres? Bajo la autoridad de sus padres. ¿Sí? O sea, la autoridad ahí en Nazaret también tuvo que haber habido, podemos hasta imaginar, un diálogo de a tres, ¿no? Oye, hijo, primero, podrás ser muy hijo de Dios, pero no te puedes desaparecer 2 días. ¿Eh? Hay que aclarar eso. Tienes que avisarnos, tienes que hablar, decirnos, ¿no? Y sabrá Dios qué otras cosas más habrán conversado ahí, ¿no? El último, Jesús dice, creció en su hogar, en Nazaret. Su madre conservaba cuidadosamente estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Miren lo sabia que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos deja en este solo versículo una tarea para nosotros gigantesca. Nuestros hogares, así como María y José hicieron del hogar de Nazaret una plataforma para que su hijo Jesús crezca en 3 dimensiones. Ojo, 3 dimensiones. Físicamente, en estatura, psíquicamente, en sabiduría, y espiritualmente, en gracia. Nuestros hijos también deben encontrar en nuestros hogares el espacio, la plataforma, para que ellos puedan crecer en estas 3 dimensiones: físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Vamos a analizar rapidito, uno por uno. Físicamente, ¿cómo andan sus hijos creciendo? ¿También? Oye, alguno va a decir, sí, está bien gordo. Cuidado con eso de la gordura. En años anteriores se creía de que la gordura era sinónimo de salud, ¿no? Cuanto más gordo, mejor. Y eso nos lleva al tema de la alimentación. Vamos a ponerlo. Vamos a correr un poquito porque a ustedes y a mí nos está dando frío. Yo estoy queriendo recibir el cafecito. A ver, físicamente, ¿se alimentan bien sus hijos? ¿O son pura hamburguesa, no? Con papa frita reciclada de ese 3 días, con aceite reciclado de ese 3 días. Yo tengo entendido que aquí la lonchera mismo se prepara acá, bueno, pero una vez que salgan de Happy Children van a ir a un colegio en donde a lo mejor va a haber un concesionario de comida, ¿no? Dentro de los colegios siempre hay una tía, una señora ahí que se prepara de armar el kiosco. Y yo no sé cómo será aquí en Huacho, pero en Lima, en la capital, estos concesionarios de comida son peores que McDonald's. Porque claro, son un negocio. ¿Ustedes creen que van a hacer las papitas fritas con aceite
fresquito siempre. Al final es un buen negocio. Mayonesa, como sea, ¿no? Colesterol no importa, con tal de que pidan otra, ¿no? Entonces, solución, nosotros nos encargamos de hacerle la lonchera a nuestros hijos. Ojalá fuera esa siempre la solución. El problema es que papá y mamá trabajan, los dos salen temprano. Solución final, toma, 5 soles, cómprate lo que quieras. Gravísimo error. Al final terminan comprando en el kiosco de adentro del colegio lo que sea y comprando afuera, ¿no? En la carretilla de la tía Muertelenda, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, no, pero no hay problema. Mira, hijo, mira, hija, te voy a dar el secreto para que comas siempre saludable. Yo no puedo levantarme a las 5:30 de la mañana a prepararte tu lonchera, así que toma, pero eso sí, compra envasado, siempre envasado. Esa es una garantía, ¿no? Todo lo que esté envasadito, ya está, eso, no hay problema. No hay problema. Esos chisitos, esos doritos, esas papitas, ¿no? No digo nombres de empresas porque me están filmando y después me pueden meter adentro, ¿no? Pero, miren, precisamente estamos hablando de información. Métanse en el Google y averigüen el proceso cómo se hacen ese tipo de alimentos, entre comillas. Ustedes mismos investiguen y van a ver que nunca más vuelven a comprar ni para ustedes ni para sus hijos. Por lo general se utiliza grasa animal desechada para hacer todos estos tipos de cosas, los chicharroncitos, hojuelas y cosas. Es difícil encontrar realmente alimentos que sean sanos en estos envases, ¿no? Entonces, y el juguito, no, el juguito sí, no hay ningún problema. El jugo en cajita, eso no tiene pierde. Cuidado con eso. No estoy diciendo de que no lo tomen nunca, pero si van a vivir tomando eso nada más, su organismo puede correr peligro. Cualquier alimento que esté envasado y que dure varios meses en ese envase, es imposible que sea natural. Entonces, por más que haya una cajita que dice jugo natural, 100% natural, falso, es más falso que el tiburón boliviano. Eso no existe, ¿eh? Con todo respeto a mis hermanos bolivianos, eso no existe. ¿Ah? Tiene químicos, es inevitable. El químico tiene una virtud, conservar el alimento, pero tiene un montón de otras contraindicaciones que a la larga van afectando la salud de nosotros. Entonces no podemos vivir. Lo mismo digo también con cualquier otro producto envasado. No podemos vivir comiendo esas cosas. No, porque es uno solo al día. ¿Sabes la cantidad de colesterol malo que están comiendo nuestros hijos a través de eso? Triglicéridos y todo eso. Hay en otros países el consumo de eso es todavía más alto y hay niños con problemas de colesterol. Hace 50 años era una cosa imposible, impensable, una cosa así, que haya niños con problemas de colesterol. Ahora, muy frecuente en muchos países, en el Perú estamos comenzando a tener ese tipo de cosas. Entonces, cuidado con la alimentación, cuidado con la actividad psicomotriz, ¿no? Hola, ¿cómo está Pepito? Sí, está bien. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. 1 de la tarde. ¿Y qué está de vacaciones? No, está bien, vacaciones. Acá tenemos vacaciones desde diciembre hasta marzo. ¿Va a dormir 3 meses hasta el mediodía? ¿Qué está de vacaciones? No, que haga deporte, que limpie la casa. Despidan al servicio doméstico si lo tienen y que los hijos se pongan a limpiar durante esos 3 meses, al menos, ¿no? Que monten bicicleta, que hagan actividad
de alguna manera, actividad psicomotriz, es fundamental. Físicamente, ya se imaginan, podemos hablar toda la noche. Psíquicamente, ¿cómo están? Aquí venimos otra vez con el tema del internet. Nuestros hogares, son plataformas en donde nuestros hijos realmente están creciendo psíquicamente, en inteligencia, en conocimientos, ¿no? Entonces aquí tenemos el problema de la televisión, el internet, que sí, te dan un montón de información, pero información sin formación, ¿no? En donde ellos pueden estar consumiendo cualquier cosa. Y nosotros a veces ni nos enteramos, no sabemos ni siquiera qué cosa es lo que están viendo nuestros hijos pequeños. Entonces, hay que estar atentos con eso, sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora de confusión sexual. Esto se va a poner mucho peor. Realmente, la ideología de género es una corriente de pensamiento, una ideología, ¿no?, que se está imponiendo en todo el mundo con unos capitales y un poder económico increíble, inconmensurable, ¿no? Y que está logrando una cosa que es absolutamente incomprensible. Está convenciendo a países enteros de que premisas que son falsas las acepten como si fuesen verdaderas. Que ninguno de nosotros nacemos ni masculino ni femenino, que cada quien decide qué cosa es en el camino. Ese, por ejemplo, es una de las premisas de la ideología de género. Nadie nace ni hombre ni mujer. Por eso es que hasta en Estados Unidos están cambiando hasta los baños. ¿Han visto eso, no? El baño, mujer, varón. Bueno, ahora todos los colegios van a tener los transgéneros la posibilidad de entrar, si se sienten mujeres, al baño de mujeres, si se sienten varones, al baño de varones, ¿no? Eso es una disposición de Obama, obligatoria. El colegio que no acepte este tipo de cambios de mentalidad deja de recibir recursos fiscales federales, que es el 80% del presupuesto de los colegios. Entonces, imaginan la batalla que hay ahí. O sea, esto tiene y además es una mentira. O sea, nadie nace masculino o femenino. Basta con ir a la biología, basta con ir a la genética para darse cuenta de que esto es mentira, no es así. Y sin embargo, países enteros están cambiando sus legislaciones, aceptando esto como si fuese verdad. Que la mujer en la panza, hasta la 14ª semana, no tiene ninguna vida, tiene simplemente un conjunto de células, nada más. Es como juntar un montón de uñas con pelos, listo, son células unidas, nada más. Recién a partir de la 12ª, 3ª semana, cuando aparece el cerebro, ahí recién se le considera persona. Dicen algunos, otros dicen que recién en el alumbramiento, a los 9 meses. Esto es falso, pero falso, comprobado científicamente. No es un asunto discutible, no hay discusión. En la panza, la mujer, ¿qué cosa tiene? ¿Tiene un tumor acaso? ¿Una bola de grasa? No. Desde el momento de la concepción tiene una vida humana, comprobado científicamente. No hay nada que discutir acá. Y sin embargo, o sea, la ideología de género está logrando en varios temas, que premisas que son falsas se acepten como si fuesen verdaderas. Entonces la información que reciben nuestros chicos es una información deformada, ¿no? Por aquí todavía no se siente mucho el asunto de la eutanasia, pero ya dentro de poco van a comenzar a vivir también modificaciones legislativas, ¿no?, al respecto, ¿no? Que los enfermos terminales, ya, si la ciencia ha dicho que no hay más nada que hacer, se acabó, tienen el derecho a irse sin ningún problema. ¿Y desde cuándo la ciencia tiene la última palabra? Podemos enumerar, y estoy seguro que aquí también deben haber tenido ustedes experiencias
de cómo la ciencia ha dicho no hay nada que hacer y después Dios viene y dice no, todavía, que se tiene un rato más. ¿No? La fe, la oración, son cosas de nivel espiritual que se quieren negar. Entonces, repito, toda esta información deformada lo reciben los chicos y entonces tenemos a chicos, adolescentes que están recibiendo una información errónea. Otra cosa que es importante, que no quiero que se me pase, nuestros hijos y nietos, de ahora en adelante, es más, los jóvenes a partir de 14 años hacia atrás, los psicólogos le están comenzando a decir, son nativos digitales. Acuérdense de esta palabra, nativos digitales. ¿Sí? Son nativos digitales, ¿por qué? Porque nacieron en la era digital, en la era de la informática. Entonces, ellos y ellas, nuestros hijos y nietos, no tienen recuerdos de una vida sin el celular, por ejemplo. Para ellos es absolutamente normal comer con el celular acá. O sea, no es que sean tontos, como dicen algunos, ¿no? Una generación de idiotas, dicen algunos. Cuidado con eso. Cuidado, lo peor que podemos hacer con nuestros hijos cuando vayan creciendo, cuando se vean atrapados por esta informática, que hay muchos adultos que también están atrapados por eso, ¿no? Ustedes párense en cualquier paradero allá en Lima, tomen una foto y de 15 personas, 13 van a estar así. ¿Ah? Y no chicos nada más, adultos también, ¿no? 2 van a estar en la vida real, ahí mirando la calle. ¿Ah? Pero eso no significa que nuestros hijos, sobre todo ellos, sean idiotas, como dicen algunos, agresivamente, ¿no? No, son nativos digitales, no tienen recuerdos de una vida sin estas cosas. Entonces para ellos es absolutamente normal, natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ellos puedan manejar estas cosas de manera inteligente, ¿no? Con discernimiento? Tenemos que dialogar mucho con ellos, con mucho respeto con ellos. Lo que ellos reciban del internet, por ejemplo, ya no lo vamos a poder controlar, ni siquiera en casa. Hace 5 años hacía yo esta charla y le decía a los papás, por favor no pongan computadoras dentro del cuarto de sus hijos, porque ellos cierran la puerta y sabrá Dios qué cosas hacen ahí. Dejen la computadora en un lugar donde transite todo el mundo. Así decía yo hace 5 años. Ahora los chicos tienen hasta el celular, gigas, ahí ven todo. Están debajo de la cama consumiendo sabrá Dios qué cosa. Y usted y yo no vamos a poder estar ahí para controlar, para ver, para apagar el televisor. No. Ni para... No vamos a poder estar. ¿Cómo hacemos entonces para preparar a nuestros hijos en este tiempo? Tenemos que hablar con ellos con mucha claridad, con mucha sinceridad. Para eso, para poder hablar con ellos, tenemos que prepararnos nosotros también, informarnos acerca de estas cosas, ¿no? Y entrar un poquito en el mundo de ellos. Redes sociales, ¿han visto ustedes los peligros que hay con las redes sociales? Una vez, yo me resistía a meterme en las redes sociales, pero claro, mis hijos me convencieron, diciendo, tú trabajas con jóvenes, los jóvenes viven en el Facebook, tú tienes que tener Facebook. Hace 10 años abrí mi Facebook, pero claro, yo soy un hombre de 50 años, yo escribo en el Facebook como si escribiera una carta, ¿no? Bienvenidos amigos, 2 puntos aparte, ¿no? Un saludo cariñoso a todos, estoy en Huacho, en el colegio Happy Children, ¿no? Siempre con mayúsculas, que es un nombre propio, ¿no? En fin, mi hija, con 10 años, o 12 tenía, se me acerca, me mira escribiendo en mi muro y comienza a reírse. ¿A quién me deja? Yo, oye, ¿qué tiene? Ay, papá. Así no se escribe en Facebook. ¿Cómo? Sí, te voy a enseñar. Se metió a su muro, ¿no? Y de pronto me mostró los posts que decía ella, ¿no? Ella con sus amigas ahí, sus diálogos ahí, ¿no? Guión. 2 puntos, paréntesis,
¿Qué es esto, clave Morse? ¿Qué cosa es esto? Ese es el lenguaje de los jóvenes. Nosotros hablamos así. Y claro, yo entré a su mundo, no entendí nada de lo que ellos hablaban entre ellos. Tiene su código, ¿eh? Tiene su forma, su diálogo entre ellos. Tú no sabes eso, no sabes nada. Dice, te explico. Mira, 2 puntos y un paréntesis significa que yo estoy feliz. Es mi cara así. ¡Ay, no te olvides! Ya no existe la C ni la Q. Todo hay que escribirlo con K, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española para ellos no existe. Si nosotros no conocemos algo de eso, no vamos a poder ni siquiera dialogar con ellos. Tenemos que entrar, conocer un poquito acerca de lo que ellos están viviendo. Yo sé muchos papás que creen que nuestros hijos bailan salsa, como en nuestra época. Ellos la salsa no existe. Simplemente no existe, cosa de viejos. Es como para nosotros los boleros de mi padre, ¿no? La Sonora Matancera. Bueno, nosotros igual, la salsa para ellos no existe. Este es un reggaetón y perreo. Y prepárate cuando la veas a tu hija bailando perreo. No, vieja jamás. A ver, ahí mira, métete en un kino para que veas. ¿Ah? Pero ustedes saben que los kinos, ¿saben lo que es un kino? 15 años. Ustedes todavía les falta 10 para llegar a eso, ¿no? 10, 11 años, pero sabrá Dios qué cosa habrá. Pero en este momento en Lima, un kino en un local. En la casa, imposible, muerte social. El kino tiene que ser un local. Y un local que tenga 2 pisos. En el primer piso están los viejos. Luz blanca, cerveza y salsa. En el segundo piso están los chicos. Luz lila. Casi no hay luz, ¿no? Reggaetón y perreo, y sabrá Dios qué otra cosa más. Pobre si un viejo pisa el segundo piso. No, eso es tenemos que estar empapados de las cosas que les pasan. Y hay que estar muy atentos porque les pasan cosas todos los días. Porque todos los días las cosas cambian. A los niños, en el tema sexual, sobre todo, imagínense. Esto es muy injusto, esto yo lo digo realmente con indignación. A un niño a un joven se le puede conversar y pedir que tenga discernimiento, que sepa distinguir qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Pero un niño, tener que hacer eso, no poder protegerlo realmente de eso, realmente es muy, muy triste, ¿no? Entonces, hace 2 años, un productor de televisión famoso aquí en el Perú le dijo a todo el país: yo soy homosexual desde que nací. Y bueno, ok, se le respeta, muy bien. Además, todo el país lo aplaudió, qué bien, qué valor, así se hacen las cosas, ¿no? Pero un ratito, una cosa es que el hombre tenga una opción y otra cosa es que declare una mentira y todo el mundo aplaude una mentira, todo el país aplaudiendo una mentira. Hay que analizar, eso significa discernir. A ver, vamos a ver. Soy homosexual desde que nací. ¿Cómo sabe? ¿No? A ver, su mamá lo tenía la panza, lo dio a luz, lo agarraron del talón y el médico dijo: ajá, este bebé es gay. No es cierto, no era cierto, jamás fue cierto. No es cierto, era una mentira. Es imposible que él haya podido saber, ni él, por supuesto, ni el médico, ni el anestesiólogo, ni las enfermeras, ni la propia madre pudo haber sabido. No se puede conocer la opción sexual, la preferencia sexual de un bebé. Lo único que se puede decir de un bebé, ¿qué cosa es? ¿De varón o mujer? Y el caso excepcional del hermafrodita, que es una excepción. Pero normalmente, varón, mujer, punto.